nuevamente con ustedes en el curso de tributación municipal que estamos llevando adelante. Ya tuvimos 2 o 3 primeras sesiones, de modo que vamos a iniciar ahora en detalle a tratar los tributos municipales, lo que nos compete a nosotros como administradores municipales, como funcionarios o trabajadores en las respectivas municipalidades donde laboramos. Bien, soy el ingeniero Rolando Sandoval, quien tendrá a cargo estas sesiones también con ustedes, y les anticipo que esta sesión del impuesto predial va a ser un poco larga, pero bastante detallosa, de modo que estén atentos y estén también dispuestos a consultar la bibliografía y las cosas que les estoy poniendo ahí como detalle en las diapositivas que voy a presentar. También tengo variadas resoluciones del Tribunal Fiscal que van a servir de sustento para cuando ustedes tengan que resolver diversa casuística en tratamiento del día a día del impuesto predial. Bien, entonces, sin más preámbulo, empezamos. El hecho gravado del impuesto predial dice que este impuesto grava la propiedad de los predios urbanos o rústicos. Ya conocemos eso, los que trabajamos en el ámbito municipal, ¿cierto? Y esta misma norma nos dice que también consideramos predios a los terrenos ganados al mar, a los ríos y espejos de agua, a las edificaciones e instalaciones fijas. ¿Listo? El plazo de afectación de este tributo es indeterminado. Lo que quiere decir es que una vez que tengamos la propiedad, porque grava la propiedad, la afectación va a ser continua hasta que dejemos de ser propietarios, por transferencia o por otra situación. Puede ser por fallecimiento, por ejemplo. ¿No? Listo, entonces, definamos entonces, ¿qué es un predio urbano? De acuerdo con la norma, un predio urbano es aquel que está situado en un centro poblado, el cual está destinado a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin urbano. Asimismo, los terrenos sin edificar, siempre que estos cuenten con los servicios generales propios del centro poblado y que tengan recesionadas o terminadas sus obras de habilitación urbana, estén o no legalmente habilitados. Lo que quiere decir es que si están consolidados, por ejemplo, en un pueblo joven, una invasión, pero tienen ya consolidados los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía, etc., así no tengan el documento oficial que los califique como una habilitación urbana. Estos predios vienen a ser, para el tratamiento del impuesto predial, considerados obligatoriamente como predios urbanos. ¿Listo? En contraparte, un predio rústico se define como un terreno ubicado en zona rural, dedicado a uso agrícola, pecuario, forestal y de protección, y a los eriazos también susceptibles de destinarse a dichos usos, que no hayan sido habilitados como urbanos ni estén comprendidos dentro de los límites de expansión urbana. ¿Listo? Básicamente, el tribunal ha definido que un predio, para calificarlo como urbano o rústico, debe ser tomado en cuenta el criterio del uso que se le dé. ¿Ya? Si bien es cierto, mucha gente tiene sus predios no habilitados en zona de expansión urbana y legalmente en registros públicos están considerados como rústicos, en papeles están considerados como rústicos, las partidas registrales así lo dicen, pero si están consolidados con las obras de habilitación, están construidas sus viviendas, tienen telefonía, tienen energía eléctrica, etcétera, pistas y veredas y todo lo que comprende una habilitación, aún así que no tenga el documento oficial de habilitación, pues este predio se considera como urbano, ¿ya? Para que tomemos bien en cuenta cuál es la definición de urbano y rústico. Muy bien, y adicionalmente se han hablado de obras complementarias, lo que conocemos como las instalaciones fijas y permanentes. ¿Ya? Entre ellas algunas que en las viviendas generalmente encontramos como piscinas,
ascensores, cisternas, tanques elevados, escaleras, losas, sistemas de aire acondicionado, etc. Ya, estas instalaciones fijas y permanentes, de acuerdo con el artículo 887 del Código Civil, son partes integrantes de un bien, ¿ya? Dice este artículo, lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien. Además agrega que las partes no pueden ser objetos de derechos singulares. ¿Listo? Es decir, que tienen que conformar parte del bien. Por lo tanto, resulta pertinente solamente calificar como tales a aquellos que no pueden ser separados de un predio sin causar una alteración, deterioro o destrucción de la edificación. ¿Listo? Si encontramos este tipo de instalaciones en los predios, pues tenemos que valorizarlos para conformar la base imponible que va a determinar el impuesto predial. Más adelante, en el desarrollo del curso, veremos cómo se detalla esto. Sobre todo en el módulo de fiscalización, vamos a aprender cómo es que se fiscaliza ya las obligaciones tributarias de contribuyente X. Listo. Para mayor ahondamiento en esto de obras complementarias, podemos referirnos a la resolución del Tribunal Fiscal número 1015 de la Sala 7 del año 2010, ya que habla de las construcciones versus las instalaciones fijas y permanentes. ¿Listo? Vamos a ver alguna casuística sobre obras complementarias y permanentes. El Tribunal Fiscal, ¿qué ha dicho respecto de los gasoductos y las instalaciones de fibra óptica? El Tribunal ha fijado criterio y ha dicho que, de acuerdo con la naturaleza de su instalación, estos elementos podrían ser separados sin destruir, deteriorar o alterar la edificación. Por lo tanto, estas instalaciones no pueden ser calificadas como instalaciones fijas y permanentes. ¿Ya? A diferencia de lo que hemos definido, las instalaciones fijas y permanentes son aquellas que, al ser retiradas, necesariamente causarían daño o deterioro al predio. El tribunal entonces ha fijado un criterio respecto de estos elementos, como los gasoductos y las instalaciones de fibra óptica, para efecto de fijar parámetros cuando estén analizando casos similares en sus determinadas jurisdicciones. ¿Ya? Pueden revisar ustedes la resolución del Tribunal Fiscal número 452 de la Sala 5 del año 2009, ¿ya? Que fue emitida el 15 de enero del 2009. Ahí el Tribunal Fiscal ahonda y detalla cómo es la tratativa de estos elementos. ¿Quién es el sujeto pasivo? De hecho, en el impuesto predial tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Actúa como sujeto activo la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentran los predios, propiedad de los contribuyentes. Y el sujeto pasivo es el propietario de los predios en la jurisdicción de cada municipalidad. Entonces, ¿cómo definimos al contribuyente? Decimos que el contribuyente es la persona natural o jurídica propietaria de predios considerado al 1 de enero de cada ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo, propietario de un predio, transfiero a un tercero en el transcurso de un ejercicio fiscal, por ejemplo, el 5 de marzo, ¿ya? El nuevo propietario adquiere la calidad de contribuyente a partir del siguiente 1 de enero del ejercicio siguiente, porque en el ejercicio que yo transferí el predio, yo soy el propietario y contribuyente por todo el ejercicio, ¿ya? Así funciona esto, se considera la propiedad al 1 de enero de cada ejercicio fiscal, ahí se configura el impuesto. Ya, esa es la definición de contribuyente entonces, la persona natural o jurídica propietaria de predios al 1 de enero de cada ejercicio fiscal. Hablamos también de otro
sujeto pasivo, que puede ser un condómino, ya que se define como el responsable solidario por el pago del impuesto. Las municipalidades pueden exigir el cumplimiento del tributo a cualquiera de ellos si es que no están identificados todos ellos o no todos están contribuyendo. Ya cuando adquieren la calidad de condóminos, la municipalidad puede hacerlo. ¿Listo? Y hablamos también de otra persona, que es el poseedor, que no teniendo la calidad de propietario, está ocupando el predio. Este poseedor se define como el responsable del pago del tributo cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada. ¿Ya? Pero si está determinado el propietario, la municipalidad no podría reemplazar y decir que el poseedor sea el sujeto pasivo del impuesto en reemplazo del propietario. Aún así, el propietario no cumpla con los pagos o no quisiera pagar. ¿Ya? La municipalidad no podría darle la calidad de contribuyente o sujeto pasivo al poseedor del predio, ¿ya? Si es que estuviese identificado el propietario. Vamos a ver entonces alguna casuística respecto del sujeto pasivo. Cuando se ha producido la partición de un predio, ¿la municipalidad puede seguir considerando como sujeto pasivo a la sucesión? Es decir, ¿cuándo se configura este hecho? Por ejemplo, un contribuyente, don Pedro, digamos, propietario de un predio, al fallecer, automáticamente los sucesores adquieren la propiedad. Es un derecho irrenunciable, consagrado en la Constitución y en el Código Civil. De modo que, siendo este un derecho irrenunciable, la masa hereditaria pasa a poder de los sucesores. Digamos, en el caso específico para la tratativa del impuesto predial, el predio que tuviese en vida don Pedro, del que estamos hablando, va a ser objeto de partición en un determinado momento. ¿Ya? Pero mientras eso ocurra, la municipalidad va a tener que cobrar el impuesto a los sucesores, calificando, si es que no están identificados, simplemente como la sucesión del señor Pedro XX y determinando el tributo correspondiente. Pero cuando se produce la partición, es decir, se identifican a los sucesores plenamente y se hace la división de la masa hereditaria, ¿ya? En porcentajes o partición física de esto, la municipalidad puede seguir considerando como sujeto pasivo a la sucesión. ¿Qué ha dicho el Tribunal Fiscal al respecto? Dice el Tribunal Fiscal que ya no. La sucesión deja de ser contribuyente del impuesto predial una vez que se ha producido la partición. Toda vez que con la adjudicación del predio existen nuevos propietarios del mismo, quienes serán sujetos pasivos a partir del 1 de enero del ejercicio fiscal siguiente. ¿Listo? Esto lo ha detallado y lo ha presentado como criterio a través de la resolución del Tribunal Fiscal número 03147 de la Sala 7 del año 2008. ¿No? La publicación la pueden encontrar en el 11 de marzo de 2008. Otro caso que podemos tratar en este tema del sujeto pasivo. Cuando un predio se encuentra en litigio en el Poder Judicial, muchas veces les ha ocurrido eso en sus trabajos, está en litigio, digamos un proceso judicial de reivindicación de derechos de propiedad. Entonces, la administración tributaria puede atribuir la deuda tributaria al poseedor, al quien en ese momento está ocupando el predio. El Tribunal Fiscal ha dicho que no, ¿ya? Vemos ahí a veces casos como este, y el tribunal ha dicho la administración tributaria no puede acotar el impuesto predial de un predio en disputa al poseedor. Ha precisado que la existencia de un proceso judicial en trámite por los derechos de reivindicación del derecho de propiedad
no implicaba o no implica la inexistencia de un propietario para atribuir la deuda tributaria al poseedor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar al final en ese tipo de casos? El Poder Judicial, quien tiene la capacidad de poder definir el derecho de propiedad, cuando falle finalmente y emita sentencia, va a decir quién de los litigantes es el que tiene el derecho de propiedad. Entonces, el propietario, de acuerdo con las definiciones dadas en la Ley de Tributación Municipal, va a adquirir la condición de contribuyente y, por tanto, sujeto pasivo del pago del impuesto, ¿ya? Pueden ustedes revisar la resolución del Tribunal Fiscal número 00666 de la Sala 11 del 2012, ¿ya? A manera de ejemplo, para precisar criterios y puedan también actuar de manera análoga cuando se presenten casos parecidos en sus respectivas jurisdicciones. Sigamos. En el caso de los poseedores, ¿qué pasa en el caso de los poseedores? Si lo que hace un rato estuvimos comentando. Si el propietario de un predio se negara a pagar el impuesto predial, la administración tributaria puede exigir el pago del impuesto al poseedor del predio. El tribunal ha dicho no. Solo en caso que no se pueda determinar al propietario del predio, la administración tributaria puede emplazar al poseedor. Pero, ojo con esto, no puede hacerlo en forma alternativa al contribuyente. Es decir, si él se niega a pagar, pero hay un contribuyente, un propietario identificado plenamente, por más que el poseedor quiera pagar y esté tratando de hacerlo en la municipalidad no debe hacerlo. No debe aceptar sus declaraciones ni sus pagos mientras exista un propietario plenamente identificado, ¿ya? Porque eso estaría violando el derecho de propiedad del contribuyente. ¿Listo? Pueden revisar la resolución del Tribunal Fiscal 9472, Sala 7 del 2007, del 5 de octubre del año 2007. Ahí está claramente establecido cómo es esta tratativa de los poseedores, ¿ya? ¿Y qué pasa en la venta o adquisición de bienes futuros? En los casos de adquisiciones de bienes futuros, que está muy de moda en estos tiempos, ¿no? Un determinado propietario de un predio no ha construido todavía nada, pero ya en planos está vendiendo departamentos. Además, hasta me puede vender un departamento en el 5º futuro piso, pero que no existe a la fecha. No lo vemos, pero ya nos lo vende, ¿ya? Entonces, hay que establecer un criterio ahí. ¿Cuándo el adquiriente puede ser considerado como sujeto pasivo del impuesto predial? ¿Desde cuándo tiene que pagar el impuesto predial a la municipalidad? El Tribunal Fiscal ha dicho lo siguiente, ¿ya? Ahí vemos en esta diapositiva un bien futuro que lo estamos imaginando que va a estar construido de una determinada forma y todo. El Tribunal Fiscal ha dicho, se adquiere la calidad de sujeto pasivo del impuesto predial cuando el bien llegue a tener existencia física, ¿ya? Resultando en tales casos irrelevante la existencia de una minuta o escritura pública de compra-venta. Es decir, si a mí me venden un predio el día de hoy, en papeles solamente, un bien futuro que va a existir, digamos, en el 2021, entonces todavía no adquiero la calidad de sujeto pasivo o no adquiero la calidad de contribuyente hasta que el predio exista físicamente, ¿ya? Y eso se puede certificar con la recepción de obras por parte del propietario, lo que otorga la municipalidad, ¿ya? La conformidad de obra, que también se llama, o incluso el acta de entrega del
del bien, del predio. ¿Ya? Cuando a uno le entregan las llaves y un acta se hace y le entregan ahí, ¿no? ¿Qué contiene el predio? De cómo es el detalle del equipamiento, inclusive si tuviera y todo eso. Cualquiera de los hechos que ocurra primero determina la fecha en que uno adquiere la calidad de sujeto pasivo, en el caso de la adquisición de bienes futuros. ¿Listo? A pesar de que exista una escritura pública o una minuta con fecha, como poníamos en el ejemplo ahora en el 2020, no adquiero la calidad de contribuyente o de sujeto pasivo hasta el año 2022, según el ejemplo que he vertido. Pueden revisar detalladamente este criterio del tribunal en la resolución número 0268 de la Sala 5 del 2004. ¿Ya? Hay otras más, claro que sí, pero ahí les pongo un ejemplo para que puedan revisar. Listo. ¿Qué pasa con las transferencias con reserva de dominio? Algunas veces se han dado estos casos y son comunes en algunas jurisdicciones las transferencias con reserva de dominio, es decir, aquellas ventas en las cuales el propietario nuevo adquiere la posesión del predio, pero no la propiedad definitiva. Ya puede estar disfrutando incluso del predio, todo, pero no adquiere la propiedad definitiva porque en la minuta o la escritura de compra-venta se inserta una cláusula de reserva de dominio. Es decir, hasta que esta persona no cancele totalmente la propiedad, pues no adquiere la condición de propietario, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se trata estos casos para efecto del pago del impuesto predial? ¿Ya? ¿Qué criterio debemos adoptar? El Tribunal Fiscal ha dicho lo siguiente en cuanto a esto. La compraventa con reserva de dominio es un contrato o una modalidad de contrato de compra-venta que lleva incorporada una garantía para que el comprador pague el precio aplazado. ¿Ya? Generalmente se dan entonces estos en ventas a plazos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? El vendedor mantiene su derecho de propiedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cancele la totalidad del predio. Consecuentemente, el nuevo comprador no adquiere la condición de contribuyente ni la obligación de presentar declaración jurada de inscripción para el pago del impuesto, siendo el obligado el vendedor hasta que se cumpla con cancelar el precio o se levante la cláusula de reserva de propiedad. ¿Listo? Puede haber incluso algunos documentos, algunas veces se han tratado de esta manera, que se levanta la cláusula de reserva de propiedad y se establecen nuevas condiciones en un nuevo documento. ¿Ya? Pero eso se tiene que analizar de acuerdo al caso que se presente en determinado momento. ¿Ya? Pero la norma general es esa, ¿no? Si no hay transferencia de propiedad definitiva, es decir, hay reserva de propiedad, el propietario sigue siendo el que vendió el predio y el obligado a pagar el impuesto. Ya pueden revisar la resolución del Tribunal Fiscal número 241 de la Sala 1 del año 2012 como ejemplo para este caso. Muy bien, ¿y qué pasa cuando hay disputa de los límites distritales? Es decir, un determinado contribuyente tiene su predio en el límite de 2 distritos y no sabe, o a veces no quiere pagar a determinado distrito y prefiere hacerlo en otro, ¿ya? O a veces las municipalidades se irrogan pues en la jurisdicción de determinadas jurisdicciones y conteniendo determinados predios. En tales casos, ¿se debe pagar el impuesto predial? ¿O qué criterios debe considerarse para su pago?
En la figura que les muestro, les estoy mostrando ahí una disputa que por muchos años han tenido los distritos de Magdalena y San Isidro en Lima, disputándose un territorio. Magdalena dice que su jurisdicción es en línea recta, por la línea verde que aprecian ahí, continuando con la línea roja, una línea recta más o menos, que esa es su división. En cambio, San Isidro dice no, que es así como está demarcado ahí en este mapa que estoy presentándoles, con una línea roja gruesa. Y ahí hay disputas en eso. Y los predios que están comprendidos dentro de esa área, pues se ven afectados, pues no saben si tributar en Magdalena o tributar en San Isidro. Y a veces deciden tributar en uno determinado de los distritos, una vez que tiene mayores servicios, como la limpieza pública o la seguridad ciudadana, etc. Pero el Tribunal Fiscal al respecto ha fijado también una posición, ¿ya? Según la 13ª disposición complementaria de la Ley de Tributación Municipal, se deben aplicar los siguientes criterios. Hay que verificar la inscripción ante SUNAT. Si esos predios que están en esas condiciones de disputa de límites distritales tienen una partida registral debidamente formalizada, entonces hay que fijarse a qué jurisdicción pertenece. Y si es así, ya está determinado y punto, no hay más, no hay discusión. Pertenece a una determinada jurisdicción, según lo que diga SUNAR. Pero si no cuenta con una inscripción en SUNAR, ¿qué pasa? Dice el tribunal y también en concordancia con esta 13ª disposición complementaria, que es a elección del contribuyente. ¿Ya? Entonces el contribuyente decide, quiero tributar allá o quiero tributar en este otro distrito. Tuvimos la experiencia de tener casos similares. Aquí en Arequipa se disputaban. Es más, ni siquiera había mucha disputa en cuanto a los tributos, sino que los vecinos preferían pagarle a un determinado distrito, que era colindante con uno de estos, porque le brindaba mejores servicios de limpieza pública. Le recogía la basura o de su camión recolector pasaba a diario, en cambio el del otro distrito pasaba 2 veces a la semana solamente. Entonces preferían pagar los tributos a quien le brindaban servicio diario. Y es más, ahí echaban sus residuos sólidos también, ¿no? Y si pasaba el otro también echaban sus residuos sólidos, pues si por ahí estaba a la mano. Pero preferían tributar en el lado donde tenían más servicios, se veían más atendidos, ¿no? Entonces, este segundo elemento para tomar criterios dice si es que no cuenta con una inscripción en SUNAR, no tiene una partida registral, entonces es a elección del contribuyente. ¿Listo? Y cuando ya se defina la situación, ¿qué pasa? Dice el tribunal también que se validarán los pagos efectuados hasta la resolución del conflicto de límites. Es decir, si en determinado momento ya se aclara la situación, se dice, este contribuyente pertenece a tal distrito, y si estuvo tributando en otra jurisdicción que no le corresponde legalmente, bueno, esos pagos se quedan ahí tal cual y empieza a tributar en el nuevo distrito, en su verdadera jurisdicción, a partir de la fecha. Ya se convalidan los pagos y eso es todo. ¿Listo? Detalles sobre esto pueden revisarlas ustedes en la resolución del Tribunal Fiscal 6813 de la Sala 3 del año 2013. ¿Ya? Noten que les estoy poniendo este material para que puedan revisarlo concienzudamente, porque en 2 o 3 horas que va a durar la tratativa del impuesto predial, pues no voy a poder tratar cada uno de los casos que se presentan a diario. ¿Ya? Listo, sigamos viendo entonces. Más casuística. Cuando un contribuyente pretende hacer valer un pacto mediante el cual traslada sus obligaciones tributarias a un tercero, ¿cómo se debe tratar el caso? Ocurren situaciones a veces en que en la transferencia de predios
Y más generalmente se ve en esto en vehículos, ¿no? He visto muchos casos de estos en los cuales dice, así textualmente, y el notario anota tales cosas también, ¿no? Dice que se ha verificado que está debiendo determinados periodos del tributo, pero esos serán pagados, dice, por el nuevo propietario. ¿Ya? Es decir, si yo vendo mi casa hoy día, año 2019, y todavía estoy adeudando el año 2017 y 2018, por ejemplo, y el año 2019, inclusive 3 años. Bueno, ahí en la escritura de compra-venta puedo poner yo una cláusula. El pago de esos tributos serán de cargo del adquiriente, el señor fulano y tal. Y el notario, bueno, lo transcribe igual. Pero el tribunal ha dicho que eso no es válido.